Hola a todos, es una alegría poder volver a vernos, poder meditar en la palabra del Señor, poder reflexionar y poder mirar por los caminos por donde nosotros venimos caminando, por cómo se van dando las situaciones en la vida y cómo las situaciones complejas, adversas, a veces juegan en contra de nuestras vidas y de nuestro futuro, que buscan aniquilar, que buscan truncar el futuro de nuestras personas, de nuestras vidas, por decirlo. Entonces vamos a mirar en este día en la palabra del Señor, basándonos en este pensamiento que es una palabra del Señor, un versículo que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Quiere decir que no es solamente en nuestras fuerzas, sino que es en las fuerzas de Dios. Yo le voy a invitar que podamos mirar en el libro de Filipenses, capítulo 4, en el versículo 13. Le invito a que lo busque, por favor, y dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo muy conocido en el cual el apóstol dice que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Él no solamente está diciendo de que él puede enfrentar cualquier situación en la vida apoyándose en sus propias fuerzas, sino que en las fuerzas de Dios. Cuando nosotros queremos enfrentar las situaciones basados o apoyados en nuestros recursos humanos, que pueden ser buenos, pueden ser fuertes en algunos casos, pueden tener solidez, pero no alcanzan para enfrentarnos a las distintas situaciones que nos asaltan en la vida, que a veces nos truncan los caminos y que no nos dejan avanzar. Cuando nosotros no nos apoyamos en las fuerzas de Dios, nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir acabados por momentos que no logramos salir, y esas circunstancias y esas situaciones van a buscar matar nuestra fe, matar nuestra esperanza, para que nosotros pensemos de que no podemos sobreponernos a las distintas situaciones que nos tocan vivir. Estas situaciones adversas no son simplemente situaciones que se dan casualmente en la vida, sino que la Biblia nos habla de que hay un enemigo de Dios, un enemigo de la causa de Dios, un enemigo de los seres humanos que va a buscar destruirlos de una manera o de otra. Cuando nosotros buscamos la ayuda en Dios y buscamos los recursos y las fuerzas en Dios, nos vamos a enfrentar a estas situaciones que vienen en contra de nosotros, pero ya no en nuestras fuerzas, sino que en las fuerzas de Dios. Le voy a invitar que busquemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos capítulo 11, miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros, para poder enfrentar todas estas situaciones complejas, difíciles de enfrentarse, de poder vencerlas, de poder superarlas, nosotros debemos de hacerlo con fe. Si no tenemos fe para creer de que vamos a poder superar y que vamos a lograr salir adelante, es imposible que las logremos vencer. Ahora, esa fe no es una fe humana, porque podemos tener fe en nuestras propias vidas, fe en distintas personas que pueden ayudarnos a salir adelante, que es necesario también tener fe, pero no es esa fe completa, esa fe que está depositada sin reservas y sin límites, o que debe de estar depositada en la persona de Jesús. Cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza y todas nuestras fuerzas en Dios, dice la Escritura aquí que la fe viene a ser la certeza, estar completamente seguro de lo que se espera, o sería de lo que en lo que se tiene esperanza. Es la fe el combustible, lo que le da convicción, lo que le da seguridad a que eso en lo que estamos esperanzados se pueda concretar. Cuando ya nosotros le pedimos a Dios la intervención, la ayuda, el socorro frente a estas circunstancias que son generadas muchas veces por las tinieblas, por Satanás el diablo y por los instrumentos que él va utilizando, que son distintas personas que van poniendo como emboscadas o trampas en la vida del ser humano para que se encuentre envuelto en laberintos, en callejones sin salida,
sin recursos, sin las fuerzas para poder salir adelante, en donde muchos seres humanos quedan truncados, quedan amarrados, y muchos lamentablemente no logran salir, porque de la única forma en la que no solamente se puede salir de esas circunstancias que nos atentan, es salir de la mano de Dios para poder superarlas. A veces circunstancialmente se pueden superar, pero cuando Dios no está, pero son circunstanciales esas salidas. Pero cuando Dios está en nuestras vidas, nos garantiza de que nosotros logramos vencer y logramos salir adelante. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10 nos dice en el versículo 23, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, o todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Dentro de esto que venimos hablando, de que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que nos da la ayuda cuando nos arrimamos a Dios, dice también de que esta esperanza que tenemos nosotros de superar distintas situaciones que se presentan en la vida, debemos de tener esa fe depositada en Dios. Cuando esa fe no está, es difícil de que nosotros lleguemos a tener esperanza de que salgamos. Esa esperanza se va a morir. Ahora, aquí acabamos de leer de que Dios nos ha dado una libertad de elección, de que todo es lícito hacer. Todo lo que pueda ser lícito hacer no quiere decir de que esté permitido por Dios, o que sea algo que nos edifique, o sea algo que nos conviene. Por más de que hoy en día hayan leyes que se sancionan, que dan una libertad a que hayan cosas que se puedan aplicar, que se puedan hacer, como en este caso el poder considerar el consumo de sustancias, el poder ingerir o el poder consumir sustancias que atentan en contra de nuestras vidas. Por más que nosotros veamos de que todo el mundo lo hace, eso no quiere decir de que esté permitido por Dios, tampoco quiere decir de que sea algo que nos haga bien, sino que puede ser algo destructivo. Yo le voy a invitar que podamos ver estos dos videos y después vamos a continuar hablando sobre el tema que estamos abordando en este día. El consumo de marihuana se ha expandido, que muchos jóvenes lo consumen. Eso es cierto. También es cierto que la marihuana es nociva, que como toda droga, genera perjuicios a la salud. Habría que preguntarse, y esto no estoy en condiciones de responderlo, si el daño a la salud que hace la marihuana es mayor o menor que el daño a la salud que hace el tabaco o el alcohol. Porque el mayor problema que tenemos con la juventud es el consumo de alcohol, no el consumo de marihuana. Y sobre el consumo de alcohol no hay restricciones. Cuando a mí me invitan a esta discusión, la primera tentación mía es decir, bueno, debatamos, pero sin hipocresías. O sea, lo primero que tenemos que hacer es terminar con la hipocresía. La marihuana hace daño, el tabaco mata de cáncer y el alcohol degrada al ser humano. Si estos dos son legales, explíquenme por qué está la ilegalidad en este lado. Y hay un especialista que es muy interesante, que dice lo siguiente. Él es de la Fundación Favaloro, pertenece a INECO, una institución que nosotros conocemos muy bien porque queremos muchísimo a Facundo Manes, que dirige INECO, etcétera, etcétera. Dice, hay mucha preocupación en el ambiente psiquiátrico por la masividad del uso de esta droga. En la actualidad, las cepas de cannabis tienen una altísima concentración de alcaloides, muy superior a las que tenían décadas atrás, por ejemplo en la década del 70. Su efecto es mucho más potente. Esto lo dice Marcelo Sedkovich, que es director del Departamento de Psiquiatría de INECO. ¿Y cuáles son los daños que ocasiona a la salud? Bueno, y enumera un montón de daños que son realmente impresionantes, que los jóvenes argentinos y estos comunicadores en la República, militantes del charuto, de la marihuana, de la maruja, etcétera, etcétera, militantes, no le cuentan a los jóvenes, al contrario, les dicen que es mucho mejor que el tabaco, es menos nocivo que el alcohol, lo comparan, dicen, a veces he escuchado aquí gente que se ha sentado conmigo decir, che, el ribotril es peor que la marihuana, bueno, cosas así. Por eso traje a un especialista, se llama Alberto Álvarez, que es psicoanalista y psiquiatra titular de APA. ¿Qué tal, doctor? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Qué es APA Gracias. primero?
Asociación Psicoanalítica Argentina. Ajá. Cuénteme cuáles son los efectos de los daños que ocasiona la marihuana. Bueno, en primer lugar, esto que usted estaba hablando es muy importante, ¿no? Porque es vendida socialmente como una droga recreativa, blanda y casi sin efectos. Pero ahora se sabe cada vez más que esto produce efectos que son complicados. En tres áreas: orgánicas, psicológicas y social. Social, microsocial y macrosocial, diríamos. Sí. Usted sabe una cosa que yo vengo escuchando últimamente mucho esto, es una planta, y como planta es natural, es una cosita natural. Claro, el tema es que ya los griegos hablaban de estos fármacos, diríamos, como farmacón. Una sustancia puede ser, según cómo se use, diríamos, puede ser remedio o veneno, ¿no? ¿Y esto de por veneno? sí mismo. Bueno, tiene también su lado farmacológico, diríamos, ¿no? Yo diría que depende del uso, puede ser una droga bastante perjudicial. Eso es lo que ahora se sabe cada vez más. Ajá. ¿Por qué? Porque como usted decía, en los años 70 se lo usó recreativamente. Es verdad que había otro tipo de cepas y el consumo estaba más acotado. Ahora, lamentablemente, hay una especie de banalización de que nada hace mal. Ni el alcohol, ni la marihuana, ni las otras drogas. Hay una especie de banalización de que cualquier cosa se puede. Y no es así, ¿no? Ahora, lo interesante con la marihuana, que es tetrahidrocannabinol, es que nosotros tenemos receptores cannabinoides naturales en nuestro cuerpo. Y estos receptores tienen una función muy importante. Son receptores normales, ¿sí? Entonces, primero voy a decir en qué regulan estos receptores, porque después vamos a entender mejor las complicaciones que hay cuando se consume marihuana y en exceso. Fundamentalmente actúan en la regulación del placer. Actúan también en relación a la memoria, al pensamiento, a la concentración, al movimiento, a la coordinación, la percepción sensorial y del tiempo. En todo esto funcionan coordinando nuestros receptores cannabinoides normales. Ahora, cuando la persona fuma o ingiere marihuana, está dando un shock a estos receptores y los descoloca, diríamos. Entonces se produce toda una serie de alteraciones en todas estas áreas. En el placer, en la memoria, en el pensamiento, en la coordinación, en la percepción sensorial del tiempo, que justamente cuando se usa como droga, se busca esto. Una alteración de la percepción, la alteración es mucho más intensa, el tiempo pasa muy rápido o no pasa, hay una descoordinación, hay una locuacidad, aparece la risa muy fácil, hay una especie de facilidad de contacto social, una relajación, todo es mucho más fácil, las inhibiciones casi como que desaparecen. Ahora, todo esto se produce porque se descolocan, diríamos, estos receptores. Ahora, si esto se prolonga en el tiempo, ¿sí? Porque una cosa es, probar la marihuana, fumarla alguna vez. Otra cosa es un uso a veces casi diario, en una dosis a veces muy alta, o con este tipo de plantas que hay ahora que son muy fuertes, muy poderosas. Entonces es un descalabro muy importante. O sea, no es la misma plantita natural de la década del 70, sino que ahora es mucho más nociva. O sea, son distintas versiones de la planta, algunas modificadas, creo, genéticamente, y otras no. Han encontrado cepas de marihuana que son mucho más fuertes, mucho más potentes, y esto es lo que se está comercializando y lo que se usa. Además, el tema es que la que se vende, diríamos, entre comillas, viene mezclada con muchas cosas que no sabemos. ¿Con qué? No sabemos con qué. No se sabe. Puede tener anfetaminas, puede tener talco, puede tener muchas cosas. Podemos ver que en estos videos vemos que la autoridad máxima del país aboga, dice el título de ese video, a favor del consumo de marihuanas.
de que el cultivo de cannabis está ya legalizado, está permitido y que esta planta tiene propiedades curativas. Según científicos y estudiosos de la medicina, dicen de que hay una arista o una rama de estos cannabis que pueden tener propiedades curativas bajo recetas médicas y bajo la conducción, digamos, de gente responsable que ha estudiado y que se ha preparado para poder decir cómo se debe de consumir, en qué medida, de acuerdo a la complejidad del problema que la persona atraviese. Pero hay otra parte que se le llama el cannabis para el consumo recreativo, que es nocivo para la persona, que es nocivo para todo tipo de persona que lo consuma. Ahora, la libertad o la despenalización y la legalización de este consumo es dañino para la vida de la persona. Porque también vemos cómo este médico, este científico, también da una explicación de que se crea a veces una mentira, una leyenda, se aboga, digamos, de una manera dañina, en donde no se está dando toda la información de lo dañino que puede ser el consumo de cannabis, de marihuana, a la vida del ser humano. Y se hace de todo esto un comercio, se hace, digamos, toda una fachada que no es real, que no es verdadera, para poder sorprender a la vida de las personas, que lamentablemente son los adolescentes, los jóvenes, los que caen más, digamos, en esas redes, que son más sorprendidos por estas artimañas de estas personas que no reconocen a Dios, que no piden ayuda a Dios. Todo lo contrario, ellos están ensañados en hacer lo que ellos han determinado en sus corazones, que está muy alejado de los principios de Dios. Entonces, todo lo podemos en Cristo, o sea, ¿podemos nosotros ser librados de estas trampas? Claro que podemos ser librados. En Dios podemos ser librados. Cuando nosotros nos arrimamos al Señor, podemos recibir la fortaleza para salir del consumo excesivo de sustancias, para poder creerle a Dios de que Dios puede darnos la ayuda, puede darnos la fortaleza para vencer estas adicciones que vienen a nuestras vidas. Según el presidente, y que también es verdad, de que el alcohol y que el tabaco son dañinos, y él es como que apela a decir, bueno, si esas son drogas legales, ¿por qué esta no puede ser legalizada? Si es dañina, también las otras tendrían que ser prohibidas. Pero bueno, humanamente hablando, y dentro de lo que viene a ser nuestro país, él podría hacer algo no terminando de legalizar la marihuana, sino que haciendo tampoco que ni el alcohol ni el tabaco sean drogas legales, sino que se las tendría que prohibir también, porque son dañinas, porque generan cáncer, porque generan enfermedades como la cirrosis, o sea, distintas consecuencias que van dejando el consumo de estas sustancias que afectan la vida de la persona, y que en este caso la marihuana también es dañina, pero la marihuana viene a ser como el puntapié inicial o la plataforma del consumo de otras drogas que van a ser todavía más dañinas y que van a terminar bloqueando, destruyendo la vida de las personas, destruyendo el futuro de las personas, mata la esperanza de las personas. Por eso recién cuando leíamos y decíamos de que la fe es la certeza de aquello que se espera, digamos, la persona que entra en el consumo de sustancias, una de las cosas que pierde es la fe. Pierde la fe, pierde la confianza, pierde la fe en Dios, pierde la fe en las personas, pierde la fe en sí misma, pierde la confianza, no tiene confianza de que pueda salir, de que pueda recuperarse, de que pueda lograr los objetivos, porque aún todos estos enemigos del ser humano, enemigos del alma, enemigos de los principios de Dios, de los hijos de Dios, de los principios que Dios ha dejado estipulado en la palabra, están siempre al acecho, están siempre ofertando y llevando al alcance de la mano de las personas estos productos que van a ser totalmente dañinos para la vida de la persona. Pero Dios no solamente hoy en esta palabra nos trae fortaleza a nosotros para decir de que se puede salir, de que Dios trae aliento y que trae fortaleza, sino que también trae palabra para aquellos que se dedican
a tener laboratorios, a ser permisivos en las leyes, como el presidente y tantas otras personas que están en lugares de poder, que tienen la posibilidad de poder cambiar la historia para bien, pero que deciden continuar, digamos, apoyando un movimiento que es totalmente dañino a la vida del ser humano. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 5, en el versículo 20, dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. El Señor está diciendo, los hay de Dios son como que Dios va a ajustar cuentas con las personas que, pudiendo tener la posibilidad de poder ayudar a aquel que está en necesidad, no lo hace. Los hay de Dios son como que Dios va a salir al cruce y da la palabra de esperanza a aquel que es víctima, aquel que es presa de este tipo de personas. Él le da una palabra de aliento a aquel que ha caído en las redes del consumo de sustancia, aquel que comenzó a alcoholizarse o que empezó a fumar, empezó a consumir distintas clases de drogas. Por más que sean legales, Dios sale al encuentro para decir de que Él está al alcance de una oración y de la búsqueda de cualquier persona para poder salir adelante, para que pueda recuperarse, para que pueda recuperar su vida, para que recupere sus sueños, sus objetivos. Dios está al alcance de la oración. Y al mismo tiempo también Dios habla de que Él va a ajustar cuentas con aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. En este caso, cuando vemos de que tenemos personas en autoridad que quieren justificar por avaricia, por amor al poder, al dinero, el querer justificar de que esto puede ser bueno, de que se tiene que permitir para que las personas lo hagan, cuando en realidad esto es totalmente dañino, es destructivo. La marihuana, el alcohol vienen a ser bases de otros consumos, de otras sustancias que van aniquilando la vida de las personas. Yo le invito a que usted pueda ver este video de este doctor que habla de cómo el paco puede destruir el cerebro, las neuronas de un adolescente, de una persona que va en proceso de crecimiento, y cómo en la Argentina está entrando, no solamente en la Argentina, en toda Latinoamérica ha entrado una droga que es totalmente dañina y destructiva. Algunos le llaman la droga zombie, otros le llaman la droga caníbal. Pero yo quiero que usted vea este video y después vamos a ir haciendo un cierre concerniente a todo esto que ya se está viviendo y que lamentablemente la Argentina y Mendoza no están exceptuadas de las amenazas, de las artimañas, no solamente de Satanás, sino de estas personas que no reconocen ni obedecen a Dios y que están ensañados en la destrucción del ser humano. Le invito a que los vea, por favor. Se suele decir que el Paco mata. Bueno, es cierto, el Paco mata, eventualmente mata. Pero el problema no es solamente que mata, es que cuando no mata, daña. Es decir, hace siempre mal. O daña o mata. La muerte la entendemos todos. ¿Qué es entender el daño del Paco? Entender el daño del Paco es que daña las partes centrales del cerebro que tienen funciones que se llaman cognitivas. Atención, concentración, juicio, memoria, control social respecto al otro. O sea, el hombre en su integridad total, como sí mismo, se ve destruido porque se dañan las partes que son cerebralmente más humanas. Pero en el caso de los chicos, es aún peor porque el cerebro está en desarrollo. El cerebro se desarrolla desde que el embrión se genera en el vientre materno hasta los 22 o 24 años de edad. Pero continuamente, el cerebro de un chico de 18 todavía no está completamente formado. El de uno de 20 tampoco. Imagine, el Paco dañando un cerebro de 15 años, de 7 años, de 10 años. El problema del Paco es que mata, pero cuando no mata, inexorablemente mata neuronas. Hablar ahora de un tema que seguramente se va
va a poner en alerta a los padres. Viste que los padres vamos detrás de las novedades, lamentablemente, y por lo general salen en la tele, y vos ahí vas y te sentás con tu hijo y le preguntás, en el caso de los adolescentes aún más, ¿conocés esto? ¿No? ¿Escuchaste hablar de esto? Es muy fuerte la imagen, por suerte no se nota mucho, pero está de moda una nueva droga que deja zombie a los chicos. Es una droga peligrosa, por cierto, se llama la droga zombie, genera mucha conmoción en el conurbano, que es donde más se dio a conocer. Es conocido como flaca, pero con doble K, así es denominado el estupefaciente. Esto se difundió a partir del caso de un joven, de Florencio Varela, que justamente quedó muy afectado por ingerir esta sustancia, se desnudó en la calle, rompió a cabezazos el parabrisas de un colectivo de la línea 148, mordía las extremidades de su cuerpo, intentaba arrancarse sus partes íntimas. Un desastre, chicos. Hubo un caso muy conocido en Miami de esta droga, que de hecho le llaman la droga caníbal, le llaman. Exacto. Porque es cuando se ponen en esa situación, tienen una desesperación de arrancarse su propio cuerpo, y lo que pasó en Miami eran dos personas que habían tomado la misma droga, esta droga, y se terminaban como comiendo entre ellos. Sí. Claro, el tema es así, esta sustancia acelera el ritmo cardíaco, aumenta la presión sanguínea y el cuerpo entra en un grado, en un nivel de temperatura tan alto, inusitado, inusual, que la persona necesita, sí o sí, por una cuestión corporal y biológica, sacarse la ropa. Qué desastre. ¿Sí? Pero ¿por qué morder? motivo? ¿Por qué morderla? ¿Por qué morderlo? Por eso se conoce como la droga caníbal. No sé, ahora se lo vamos a preguntar a la doctora Estele, pero en realidad la desesperación es por autoinfligirse. O sea, de hecho el chico terminó internado en el hospital de Florencio Varela con mordeduras, con lesiones graves, una situación tremenda. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Sandra. Buen día a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bueno, un poco preocupados con esto que estamos contando, que mucha gente se está enterando ahora. Muchos papás están subiendo el volumen del televisor y prestando atención, porque nadie está ajeno a esto, porque esta droga apareció en el 2013 en Asia, se expandió rápidamente a Europa y ya está acá entre nosotros y entre los barrios más humildes de la provincia de Buenos Aires, Mariana. Es el gran tema, Sandra, de cómo están mutando por la dificultad de producir drogas como la cocaína y transportarlas, el clorhidrato de cocaína. Es mucho más fácil producir drogas sintéticas. Y los que se largan a hacerla, te imaginas que no son dueños de laboratorio, es gente que no tiene ningún tipo de conocimiento y que cree que mezclando determinados compuestos le sale una droga como el éxtasis. Esta droga en la estructura química es similar al éxtasis, es decir, es un derivado de la metanfetamina. Pero más allá de entrar en detalles de esta droga, que de esto se tendrá que ocupar el área de narcotráfico, vamos a lo que les interesa a los papás y a que les pueda explicar los efectos que estamos viendo en esos videos de por qué se producen cuando se toma esta droga. En primer lugar, creo que Tommy estaba diciendo ahí que es un estimulante del sistema cardiovascular. O sea, esta droga puede producir muerte súbita, porque aumenta la presión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca y puede producir arritmias. Por el otro lado, es un estimulante del sistema nervioso central, o sea que hay excitación psicomotriz. El paciente está alterado, pero produce alucinaciones. Sumado a otra cosa que también decía Tommy, el aumento de la temperatura corporal y algo que les va a clarificar por qué tienen la necesidad de morderse o de lastimarse, que es la afectación de un lugar del cerebro que se llama tálamo, que tiene que ver con la expresión del dolor. Cuando alguien se arranca cosas o se lastima, además de la alucinación de que puede creer que tiene parado un bicho en el brazo, está sintiendo dolor quemante y urente. Por eso la desesperación de sacarse las cosas. Es dolor de origen central. Sí, perdón, Matilda, esto lo quiero agregar porque, de hecho, una de las cosas que más me impactó de la nota que leía de este chico, del caso este que comentábamos de Florencio Varela,
que se quería arrancar él mismo sus El pene. partes íntimas. O sea, mirá la locura. Qué locura, ¿no? Y yo veía a los policías que no podían hacer nada, Mariana. O sea, lo tenían ahí y como conociendo además la problemática, ¿no? Como sabiendo lo que le estaba pasando. ¿Es habitual Porque esto? en general la policía no, a pesar de que esta droga es relativamente nueva y nos gusta ponerle un nombre para clarificar por los efectos que vemos, la policía ve todos los días cuadros de intoxicación graves con distintas drogas que producen efectos similares. Alguien alcoholizado también puede hacer estas cosas. En general no se muerde, pero las excitaciones psicomotrices, los golpes en la cabeza, ponerse violento, son habituales con el consumo de cualquier droga. Claro. El taco también produce este tipo de efectos. Mariana, pero Sumados a la... Sí, Sandra. Matilda, ¿cómo estás? No, Hola, la verdad, Matilda, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. No, yo quería saber, perdón, el desconocimiento, pero no tengo ni idea. A ver, ¿se toma? ¿Cómo es? Porque, bueno, vos tenés identificado cómo es el éxtasis, cómo es cada una o alguna pastilla que tomás. No tengo ni idea de qué estamos hablando, Mirá, cómo se consume. El tema, mira, Matilda, es buenísima tu pregunta para que hagamos una aclaración. Claro. Para que terminamos haciendo prevención y no promoción. Claro. Porque eso. lamentablemente hay un mercado que está abierto a esto. Entonces, cuando se ponen, y te lo cuento porque fue estudiado en el mundo en relación con el éxtasis, que cuando se empezó a llamar la droga del amor, aunque todos saliéramos a hablar en contra por los efectos indeseados y su posibilidad de causar muerte súbita, decir la droga del amor era un gancho. Y pero obvio, porque Entonces, la gente quiere experimentar eso, entonces si no decimos qué es, bueno, a ver, la gente quiere vivir esa experiencia. Vemos en estos videos de que cómo el doctor explica cómo el cerebro de la persona es afectado por el consumo y cómo los daños son severos. Algunos encuentran la muerte y otros, cuando son adolescentes, no van a recuperar áreas de su vida, o sea, van a ser afectados y no van a poder recuperar las pérdidas que se van provocando en el cerebro de la persona. Y vemos el triste testimonio de estas personas que están bajo este consumo de esta sustancia sintética que dice que altera tanto el sistema nervioso y que ellos experimentan visitaciones extrañas en su ser. La medicina le llama que ellos están viendo alucinaciones. Desde el punto de vista bíblico, lo que se está viendo es que ellos están bajo un ataque espiritual de las tinieblas, en donde ellos están viendo cosas espirituales, están siendo atacados por los demonios y ellos necesitan ser liberados. Y en ese caso esa liberación se va generando como un trabajo en equipo, en donde las personas que trabajamos o servimos desde el punto de vista espiritual, poder orar para que Dios intervenga con su Espíritu Santo, desde donde un psicólogo también va a ayudar a la sanidad de la mente, del alma de la persona, y para que también en su cuerpo físico pueda ser recuperado. Ahora dice que estas personas se muerden las extremidades, que ellos se lastiman, se autodestruyen, se autoflagelan y que algunos no logran superar este tipo de ataque, de batalla que les toca vivir. Ellos tienen que encontrar solución y salida, a veces lamentablemente en una autoayuda, en grupos de autoayuda, ayudados por sus familiares, ayudados por gente cercana, porque no se encuentran en los gobiernos personas que decidan a favor de la vida de las personas. No, sino que van sancionando y apoyando leyes que van en contra, porque en este caso la marihuana, el cannabis es destructivo, el alcohol es destructivo, el tabaco es destructivo. Este tipo de drogas sintéticas son destructivas para la vida de las personas, que generan tropiezos, son tropiezos que se presentan en la vida del ser humano. A veces una familia que de repente tiene un hijo que ha comenzado a consumir o que se ha iniciado en el consumo de sustancias y es un tropiezo, es una situación que se presenta totalmente adversa, que si no se encuentra con la fortaleza de Dios, con la ayuda de Dios, es difícil enfrentar esos procesos y salir adelante. Cuando Dios entra en el asunto, empieza Dios a fortalecer la esperanza y ayudar a que la gente pueda encontrar digamos, ese deseo y esa esperanza de poder salir adelante. De lo contrario,
ese tropiezo termina siendo el final del camino. Es un escalón del que no se logra salir. Ahora miren lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra, dirigiéndose a las personas que ponen el tropiezo. Miren lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 18, en el versículo 6. Miren lo que dice la Escritura. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Quiere decir de que Dios dice en su palabra que Él no va a dar por inocente al culpable. Dice que llegará el día en donde nosotros vamos a tener que rendir cuentas ante Dios. Y todo este tipo de personas que trafican drogas, que comercian con la vida de las personas, con la vida de los adolescentes, con la vida de los niños, de los adultos, porque una vez que la persona se inicia en este tipo de consumo de sustancias, les es muy difícil salir. Algunos terminan la carrera lamentablemente no encontrando la solución porque no encuentran a Dios, no recurren a Dios, no piden la intervención de Dios y se les hace difícil y en algunos casos imposible salir adelante. Pero aquellos que logran poder afianzarse en Dios, pedirle ayuda a Dios, logran salir. Dios nos enseña en su palabra, volviendo al versículo con el que iniciamos esta reflexión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que aquel que pueda hoy encontrarse, aquella persona que pueda encontrarse en estas redes, de estas trampas que son tendidas por personas dañinas, por personas que tienen avaricia, que no les importa el daño que le pueden ocasionar a otra persona con tal de ellos lograr las metas que tienen trazadas, que ellos se han propuestos en la vida, destruyendo la vida del propio ser humano. Dios nos dice y les dice en esta noche que Dios está al alcance de una oración. Hay un enemigo que ha venido para robar, para matar y para destruir. El Señor Jesucristo dice que Satanás, el diablo, es el que vino a matar la vida de las personas, pero que Él ha venido para deshacer las obras del diablo y que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Que nosotros debemos de luchar en la vida, debemos de dar pelea para salir adelante, para poder vencer todo tipo de obstáculo que se presente y lograr salir de las redes, de las garras de Satanás, de las garras de toda esta gente maligna, dañina y destructiva, para poder encontrar salvación y vida eterna. Miren lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 6, en el capítulo 1, Jeremías capítulo 1, dice en el versículo 19, dice la palabra de Dios: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dios da esa promesa. Cuando nosotros nos aferramos al Señor, podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la promesa de Él es decir que nosotros debemos de pelear contra todo esto. Yo no digo que vamos a salir a pelear contra las personas, porque no es lo que Dios nos está diciendo. Luchar contra las adicciones, luchar contra el consumo, luchar por dejar el alcohol, por dejar el tabaco, por dejar la marihuana, por dejar la cocaína, por dejar el paco, por dejar todo tipo de droga sintética que pueda venir a querer dañar y destruir la vida de la persona. Si hoy se encuentra en estas condiciones, Dios dice en su palabra de que usted debe de luchar y debe de pelear apoyado en sus fuerzas, en las fuerzas de Dios, no en las suyas humanas, no en la de otras personas. A veces es bueno escuchar el testimonio de otra persona que ha dejado de consumir, que ha logrado salir con la ayuda de Dios, pero es necesario de que nosotros podamos encontrar esas fuerzas en Dios para poder superarlas. Yo le animo que en este tiempo usted se atreva a creer, porque aquí dice Él que cuando peleen contra nosotros no nos van a vencer, porque allí va a estar Él para librarnos. Cuando nosotros nos abandonamos al consumo y no damos pelea, Dios no puede actuar, por más que le pidamos. Pero cuando nosotros unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y cuando damos pelea, cuando decimos yo puedo salir del consumo, yo puedo dejar realmente las adicciones, puedo ser librado de este tipo de situaciones, de toda esta gente que pone al alcance de la mano
este tipo de productos, por llamarlo de alguna manera, para destrucción del ser humano, para enriquecimiento de ellos, pero para pobreza y para muerte de aquel que lo consume. Allí Dios, cuando nosotros nos atrevemos a creer, nos da las fuerzas, nos da la autoridad, nos da el poder, nos da la esperanza y nos da la fe para que nosotros podamos vencer. Yo le animo a que en este tiempo, usted si está teniendo alguna clase de consumo, en primer lugar yo le puedo decir de que hay garantía de parte de Dios de que usted todo puede vencer en el nombre de Jesús. Usted todo lo puede, solamente tiene que aferrarse al Señor y creer de que se puede vencer. Ir en el día a día tratando de vencer los distintos obstáculos que se presentan en la vida cotidiana. Y va a ver que de la mano del Señor, ayudados por la iglesia, ayudados por aquellas personas que van aconsejando, aquellos que ya han salido, y poder dar testimonio de que en Cristo Jesús hay salvación y hay vida eterna. Yo le animo a que usted pueda confiar en Dios y que pueda vencer estos enemigos. Y cuando hablo de enemigos ya no estoy hablando del narcotraficante, no hablo de la persona que puede en el poder ser permisivo por querer permanecer en el poder, por querer tener objetivos, él que puede llegar a tener, él o ellos que pueden llegar a tener totalmente humanos y nocivos para la vida del ser humano, aunque están puestos para ayudar y para cuidarlo al ser humano o a los habitantes, en este caso del país. Ellos hacen, como se les suele decir, vista gorda o miran para otro lado y terminan siendo permisivos. A los enemigos de lo que yo me estoy refiriendo son los enemigos del corazón, del alma, que trabajan en lo interno de la persona que consume. Aquellos que matan la esperanza, que matan la fe, que matan las fuerzas, aquellos que vienen a decir de que no hay solución para este problema. Dios le envía esta palabra y espero que sea de ayuda, de fortaleza, de bendición, para que rápidamente usted pueda superar cualquier tipo de batalla, para que no se encuentre como estas personas que vimos en este último video, sino que usted pueda ser una persona que logra salir adelante de todo tipo de situación. Le invito a que podamos hacer una oración y estamos a su servicio para todo lo que usted solicite o necesite. Si quiere tener algún acompañamiento, alguna charla, estamos para servirle. Le invito a que cierre sus ojos, por favor. Padre bueno, en el maravilloso nombre de Jesús, Señor, creemos realmente de que hay fuerzas en el nombre de Jesús, en sus promesas, para poder vencer, Señor, todos los enemigos que batallan en contra de nuestras vidas, Señor, para ser librados del consumo excesivo, Dios, de todo tipo de sustancia que es dañino, que es nocivo para la vida del ser humano, Señor. Libra, Señor, a aquellos que te buscan y a aquellos que han sido presas, Dios, que son víctimas, Dios, de estas redes, Dios, de tráfico, Dios, de sustancias que son dañinas, Dios, para la vida de las personas, Señor. En el nombre de Jesús, despertá el interés, la fe, la esperanza, la confianza en el corazón de cada uno, Dios, para superarse en cada día y para poder vencer y salir, Dios, de estas garras, Dios, del enemigo que han aprisionado, Dios, que han encerrado, Dios, en cárceles, Dios, del consumo, Dios. Aquellos que están siendo presos, Señor, de las adicciones, sean libertados en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que puedan encontrar salvación y vida eterna. En el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga. Anhelo de que usted pueda confiar plenamente en el Señor, porque de la mano de Dios usted va a poder vencer. Usted, yo y todas las personas podemos vencer cualquier tipo de obstáculo. Que el Señor les bendiga, los esperamos en la próxima y anhelo realmente de que su historia, su vida pueda ser transformada por el poder de la palabra de Dios. Los esperamos en la próxima. Que el Señor les bendiga. Por tus llagas yo soy sano. Tu sangre, yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste. Mi sana
confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo